El canto de Antonia. Los compañeros del alegre club de Serapión se han reunido por la noche a primera hora en casa de Teodoro. La nieve, impelida por un viento helado, azota los cristales de las ventanas, haciéndolos retemblar en sus marcos de plomo. Pero en la vieja chimenea arde un montón de leña que despide brillantes fulgores, y su cálida claridad acaricia con mil caprichosos reflejos oscuros tapices, cuya vetustez contrasta con la loca alegría de las personas reunidas en la habitación. Muy pronto se encienden las pipas, improvísanse asientos y todos se colocan por orden de antigüedad alrededor de un velador donde llamea en un bol el ponche fraternal. Todos los individuos de la asamblea están allí. Nadie falta al llamamiento del deán. La copa de Bohemia se ha llenado y circula. La conversación se anima y el tiempo pasa, pero el ponche y las historias se renuevan. Los espíritus se exaltan poco a poco y todos rivalizan en excentricidad. Amigo Teodoro, exclama de improviso uno de los jóvenes, paréceme que la conversación acabará muy pronto si no nos propinas una de esas historias que hacen dormir de pie y que tú refieres también. Pero adviértote que necesitamos algo extravagante y conmovedor, fantástico y antinarcótico. Bebamos, contestó Teodoro. Tengo lo que deseáis y si os place voy a referiros una anécdota bastante original de la vida del consejero Crespel. Este digno personaje que ha existido en carne y hueso era verdaderamente el hombre más singular que he conocido en mi vida. Cuando fui a la universidad para asistir a los cursos de filosofía, no se hablaba en la ciudad más que del consejero Crespel. Figuraos que mi hombre gozaba en aquella época de gran reputación como jurista y diplomático. Un principillo de Alemania, cuya vanidad era bien conocida en todo el dominio, había llamado a Crespel a su residencia para encargarle la redacción de una memoria destinada a justificar sus derechos sobre cierto territorio próximo a su principado, territorio que pensaba reclamar ante el Tribunal del Imperio. El asunto tuvo buen resultado y, en el exceso de su alegría, el príncipe prometió a su favorito, en recompensa de la famosa memoria, satisfacer el deseo más exorbitante que pudiera concebir. El honrado Crespel se había quejado siempre de no haber podido encontrar casa alguno a su gusto, e imaginó mandar construir una a expensas del príncipe, quien llevó su condescendencia hasta el punto de ofrecerse a comprar el terreno que el consejero eligiera. Pero este último se contentó con un jardinillo que aquel poseía a las puertas de su residencia, en un sitio de lo más pintoresco. Crespel se ocupó, ante todo, en reunir y hacer transportar los materiales del futuro edificio, y desde entonces se le vio todos los días vestido con un traje extravagante, hecho por él mismo, muy ocupado en desleír la cal, tamizar la arena y formar pilas de ladrillos. Terminados estos preparativos, sin llamar a ningún arquitecto ni ocuparse al parecer en plano alguno, cierta mañana nuestro hombre fue a buscar a la ciudad de H a un hábil maestro de obras, y rogóle que enviara a su jardín al día siguiente. El número necesario de albañiles para edificar la casa debían venir. El maestro quiso naturalmente discutir y arreglar el precio de la mano de obra, y no fue poca su sorpresa cuando Crespel le dijo gravemente que aquella precaución era inútil y que todo se arreglaría sin discusión y entorpecimiento. Al día siguiente, al rayar el alba, cuando el maestro de obras llegó, vio una zanja en forma de cuadrado regular, y Crespel le dijo: «Quiero echar aquí los cimientos de mi casa, y después haréis que levanten las 4 paredes del recinto hasta que me parezcan bastante altas». «¿Cómo?», exclamó el maestro de obras. «Sin ventanas, ni puertas, ni tabiques interiores. ¿Lo habéis reflexionado bien?». Y miraba a Crespel, cual si creyese que estaba loco. «Haced lo que os digo, buen hombre», replicó fríamente el consejero. «Todo se hará a su debido tiempo». Fue necesaria la seguridad de que se le pagaría generosamente para que el maestro de obras se aviniese a emprender aquella construcción que le parecía absurda. Los albañiles dieron principio a su tarea alegremente, burlándose del propietario. Trabajaban día y noche y comían y bebían bien a expensas del consejero, que casi siempre estaba a la vista. Los 4 muros se elevaban cada vez más hasta que un día Crespel gritó: «¡Basta ya!». Los albañiles se detuvieron como verdaderos autómatas. Bajaron de sus andamios y colocáronse en círculo alrededor del consejero, mirándole con una expresión irónica que parecía decir: «¿Qué haremos ahora, maestro?». «Paso, paso», gritó Crespel, después de reflexionar 2 minutos. Luego corrió hacia un extremo del jardín, volvió hacia los muros contando los pasos, encogióse de hombros con aire descontento, repitió la misma pantomima en todos los lados del recinto y al fin, herido al parecer de una idea súbita, dirigióse con la cabeza baja hacia un punto de aquel y gritó con todas sus fuerzas: «¡Por aquí, muchachos, por aquí!
Coged los picos y practicad la abertura de una puerta. Así diciendo, trazaba con un carbón en la pared las dimensiones exactas. El nuevo trabajo fue cosa de poco tiempo. Crespel entró en la casa sonriendo como hombre satisfecho de su obra, pero el maestro albañil le advirtió que las 4 paredes tenían solamente la altura de 2 pisos. Crespel, sin escucharle, paseaba en el interior seguido de los peones que llevaban azadas y martillos. Media y calculaba y daba sus órdenes al punto. Aquí una ventana de 6 pies de alto por 4 de anchura, decía. Allí otra más pequeña, de 3 pies de elevación por 2 de ancho. Y a la palabra seguía la obra. Ahora bien, amigos míos, sabed que cuando se efectuaba ese singular trabajo, asunto de las conversaciones de todo el mundo, fue cuando yo llegué a H, y a fe que era muy divertido ver a centenares de curiosos con la nariz pegada a la verja del jardín de Crespel, que daban vivas cuando se desprendía alguna piedra o se abría otra ventana. Todos los demás trabajos de aquella famosa construcción se ejecutaron de la misma manera, sin plan preconcebido, y solo por las inspiraciones espontáneas del consejero. La chocante singularidad de aquella obra, la confianza en el buen éxito y, más que todo, la generosidad de Crespel, animaron el celo de sus trabajadores, y así es que gracias a su actividad la casa quedó terminada muy pronto. El conjunto exterior era tan extravagante como irregular. No había 2 ventanas que se asemejaran y todos los detalles parecían absurdos, pero examinados interiormente, aquella habitación era en realidad la más cómoda que se pudiera imaginar, según pude reconocerlo por mí mismo cuando, a los pocos días de haber conocido a Crespel, éste me invitó a visitarle. El consejero coronó su obra con una opípara comida que habían efectuado la construcción. El festín, por demás espléndido, debió ofrecer un golpe de vista muy original. Los manjares exquisitos fueron devorados con ansia por bocas que seguramente no podían apreciar cosas tan delicadas, y terminado el banquete, las mujeres e hijas de los albañiles improvisaron un baile en el que tomó parte el consejero Crespel, cuando sus piernas, no muy seguras ya, rehusaron sostenerle más tiempo. Empuñó un violín y tocó para que sus convidados pudieran saltar hasta el amanecer. El martes siguiente encontré al consejero en casa del profesor M. Jamás había visto una figura más extraña. Todos sus movimientos eran tan bruscos y torpes que a cada momento temía que rompiese alguna cosa. Pero sin duda estaban allí acostumbrados a sus rarezas, pues la señora de la casa no se atemorizó al verle agitarse junto a una bandeja de porcelana de la China, ni menos cuando comenzó a saltar frente a un espejo de cuerpo entero. Llegada la hora de la cena, observé un cambio en el consejero Crespel. En vez de entregarse a sus pantomimas, diole por charlar. Emitía las más diversas ideas, una después de otra, y hablaba de todo con singular volubilidad, siendo tan pronto su voz chillona como grave y lánguida. Al discutirse un punto sobre música, elogióse a un compositor de moda. Cresper sonrió y dijo irónicamente: «Yo quisiera que 100 legiones de diablos se llevasen al infierno a esos músicos de la murga». Y al cabo de un momento gritó de improviso con voz estentórea: «Es un serafín para la armonía, es el genio del canto». Y al decir esto, furtivas lágrimas humedecían sus ojos. Estas últimas palabras se referían a un célebre cantatriz, de quien había hablado una hora antes con entusiasmo, y a no comprenderlo, nosotros así hubiéramos podido creer que nuestro hombre estaba loco. Los criados sirvieron una liebre. Crespel separó los huesos y reclamó las patas que le fueron entregadas alegremente por la hija del profesor, encantadora niña de 5 años. Los hijos de la familia parecían apreciar mucho al consejero y no tardé en conocer la causa. Acabada la cena, Crespel sacó del bolsillo una caja que contenía varios útiles de acero y comenzó a tornear con los huesos de la liebre una infinidad de juguetes liliputienses que sus amiguitos se repartían, profiriendo exclamaciones de placer. De repente, ocurriósele a la sobrina del profesor M preguntar al consejero: «¿Cómo sigue, amigo mío, nuestra querida Antonia?». Crespel hizo una mueca, como el glotón que muerde una naranja agria. Su faz pareció nublarse y contestó entre dientes: «¿Nuestra querida Antonia?». El profesor, echando de ver el mal efecto producido por la inoportuna pregunta, dirigió una mirada de represión a su sobrina y, para distraer al consejero de su mal humor, preguntóle, estrechándole cariñosamente la mano: «¿Cómo van los violines?». Al oír esto, el semblante de Crespel pareció serenarse y replicó al punto: «Muy bien, querido profesor. Ahora desmonto el célebre violín de Amati, que por una feliz casualidad pude adquirir últimamente, y espero que Antonia hará lo demás». «Antonia es una niña encantadora», repuso el profesor. «Un ángel», exclamó Crespel, sin poder reprimir un sollozo.
y levantándose bruscamente cogió el bastón y el sombrero y salió presuroso, como un hombre trastornado. Parecióme tan extraño aquel proceder que no pude menos de preguntar al profesor algo sobre la historia del consejero. Ah, me dijo, es un hombre muy singular. Construye violines con tanta habilidad como la que tiene para redactar sus memorias. Cuando acaba de hacer uno de esos instrumentos, le prueba durante una hora o dos, haciéndole producir sonidos deliciosos. Después le cuelga en la pared junto a los demás y no vuelve a tocarlo. Si puede comprar el violín de algún maestro célebre, le toca una vez, desmóntale después pieza por pieza y guarda los pedazos en un cofre muy grande que ya está lleno. ¿Pero quién es esa Antonia? Pregunté con impaciencia. Es un misterio, contestó gravemente el profesor. El consejero vivía hace algunos años en una casa aislada de la calle con una anciana ama de gobierno. Sus singulares costumbres excitaron la curiosidad de sus vecinos, y para sustraerse a ella trabó algunos conocimientos a fin de presentarse en varios salones. Como era amable, se le cobró cariño, y todos le tenían por célibe porque jamás hablaba de su familia. Al cabo de cierto tiempo se ausentó por algunos meses, y el mismo día de su vuelta vióse por la noche su habitación iluminada. Una deliciosa voz de mujer mezclaba sus notas con las de un piano y de un violín que producía mágicos sonidos. Los transeúntes se detenían en la calle y los vecinos escuchaban en las ventanas. A eso de la medianoche el canto cesó. Entonces oyóse la voz del consejero dura y amenazadora. Otra voz de hombre parecía dirigirse reconvenciones, y de vez en cuando las quejas de una joven interrumpían la discusión. De repente la mujer profirió un grito penetrante. Después resonó en la escalera un ruido como de pasos apresurados. Un mancebo salió de la casa llorando, subió a una silla de posta que le esperaba cerca de allí, y la casa volvió a quedar silenciosa. Todos se preguntaban el secreto de aquel drama, pero como al día siguiente se presentase Crespel tranquilo y sereno, según costumbre, nadie osó interrogarle. Sin embargo, la anciana ama de gobierno no pudo resistir a la tentación de referir en voz baja a cuantos querían oírla, que el consejero había traído consigo una joven llamada Antonia, que un pretendiente perdidamente enamorado de ella los había seguido y que había sido necesaria la cólera del consejero para expulsarle de la casa. En cuanto a las relaciones de Antonia con Crespel, era un secreto que la anciana no conocía aún, pero dijo que su amo secuestraba odiosamente a la joven, no la perdía de vista jamás y hasta prohibíale cantar para distraerse. Por eso el canto de Antonia, que solo se había oído una vez, sirvió de asunto a una maravillosa leyenda del barrio. Ninguna cantatriz obtendría ya aplausos en la ciudad, porque, según aseguraban, solo Antonia sabía cantar. Lo que me había dicho el profesor impresionó de tal modo mi espíritu que todas las noches pensaba en ello, hasta el punto de llegar a enamorarme locamente de aquella a quien no había visto. Ya no pensaba sino en los medios de introducirme en casa de Crespel para ver a la misteriosa Antonia, jurarle un amor eterno y sustraerla a su tirano. No obstante, las cosas tomaron un aspecto muy pacífico, pues apenas hube encontrado 2 o 3 veces al consejero y halagado su manía hablándole de violines, él mismo me rogó que fuera a verle a su casa. Dios sabe lo que experimenté al oír aquella oferta. Parecióme que el cielo se abría ante mí. El consejero Crespel me enseñó todos sus violines sin perdonar uno solo, y por cierto que tenía más de 30. Uno de ellos, de construcción muy antigua, estaba suspendido a mayor altura que los demás y adornado con una corona de flores. Este violín, me dijo Crespel, es la obra maestra de un autor ignorado, y sus sonidos magnetizaban con su irresistible encanto. Jamás tuve valor para desmontar ese instrumento y estudiar su estructura, porque me parece que está animado y que yo sería su asesino. Muy rara vez lo toco, y solo para mi Antonia, que cuando escucha sus sonidos experimenta la más dulce sensación. Al oír el nombre de Antonia me estremecí, y dije al consejero con el acento más cariñoso: Mi buen amigo, ¿no me concederíais la gracia de tocar delante de mí, aunque solo fuese un momento? Crespel sonrió con ironía y contestóme con voz gangosa, recalcando cada sílaba: No, señor estudiante, no puede ser. Esta contestación me desconcertó. No repliqué una sola palabra y Crespel acabó de enseñarme las curiosidades de su gabinete. Antes de separarnos sacó de una cajita un papel doblado y me lo entregó, diciéndome con la mayor gravedad: Joven, veo que apreciáis las artes. Servíos, pues, aceptar esto como un recuerdo precioso. Y sin esperar contestación empujóme suavemente hasta la puerta, cerrándola apenas hube salido. Al abrir el papel vi que contenía un pedazo de cuerda de violín de media pulgada de largo con la siguiente inscripción:
fragmento de una de las cuerdas de violín con que el divino Stamitz montó su instrumento la última vez que tocó. A pesar del proceder algo brusco del consejero, no pude resistir al deseo de volver a su casa, y no fue poca fortuna, pues en mi segunda visita encontré a la bella Antonia con Crespel, ocupada en arreglar las piezas de un violín que él desmontaba. Era una joven cuya intensa palidez me llamó la atención. Bastaba una sola mirada para que se ruborizara súbitamente, y volvía a quedar blanca y fría como el alabastro. Me admiró que el consejero se mostrara esta vez sumamente cordial y afable, sin que nada revelase en su conducta al celoso tirano de que me había hablado el profesor. Conversé largo rato con el consejero delante de Antonia, y escuchóme benevolentemente. Mis visitas se repitieron, siendo bien acogidas siempre, y así se estableció entre nosotros una dulce y franca intimidad, sin que lo echaran de ver los charlatanes que no habrían dejado de murmurar. Las extravagancias de Crespel me hacían reír a menudo, pero confieso que solo Antonia me llamaba la atención, y que únicamente por ella toleraba las rarezas del consejero. Siempre que suscitaba la conversación sobre la música, irritábase como un gato cuando le tiran de la cola, y de grado o por fuerza debía renunciar a la discusión y marcharme con las orejas gachas. Cierta noche le encontré muy alegre. Había desmontado un antiguo violín de Cremona y acababa de descubrir un importante secreto para el arte. Aprovechándome de su viva satisfacción, conseguí aquella vez hacerle hablar de música. Criticamos las pretensiones de muchos violinistas, que la multitud admiraba. Cresper se reía de mis ocurrencias y Antonia fijaba en mí sus hermosos ojos. «¿No es verdad», dije al consejero, «que para el canto y el acompañamiento no imitáis nunca esas pretendidas notabilidades?» Las pálidas mejillas de la joven se colorearon ligeramente, y como si algún fluido eléctrico hubiese recorrido todo su ser, corrió hacia su pequeño piano y entravió los labios como para cantar. Crespel no la dio tiempo. Hízola retirarse y empujándome por la espalda exclamó con voz estridente: «¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Muchacho!». Después, volviendo a su proceder, ceremonioso del primer día, añadió: «Soy demasiado cortés, señor estudiante, para rogar al diablo que os estrangule. Pero ya es bastante tarde, como veis, y hay suficiente oscuridad para que os rompáis el cuello sin que yo me tome la molestia de arrojaros por la escalera. Por lo tanto, volved a casa y conservad un buen recuerdo de nuestro antiguo amigo. Sí, entendedme bien, si por casualidad no volvéis a encontrarme en mi domicilio». Al decir esto, estrechóme la mano como la primera vez y me condujo fuera de la habitación sin que pudiese dirigir a la bella Antonia una triste y última mirada. El profesor M. se complació en burlarse de mí, diciéndome que ya podía darme por despedido para siempre de la casa del consejero. Poco después salí de la ciudad con el alma entristecida, pero poco a poco la ausencia y el alejamiento mitigaron mi profundo pesar. La imagen de Antonia y el recuerdo de su canto celestial, que no me había sido dado oír, borráronse insensiblemente de mi memoria, y aquella reminiscencia, al fin adormecida, solo fue ya para mí como un sueño misterioso. 2 años después, hallábame viajando por el mediodía de Alemania. En mi camino volví a encontrar la ciudad de H, y a medida que me acercaba, una sensación de angustia oprimía mi corazón. Era de noche, en el horizonte divisábanse las campanas de la iglesia, veladas por la azulada bruma que precede a la oscuridad. El aire me faltó de pronto, y hube de apearme del vehículo para recorrer a pie el camino que faltaba. Poco a poco, aquella sensación tomó un carácter más extraño. Creí oír en los aires las dulces notas de un cántico celestial y después reconocí voces que salmodiaban. «¿Qué es eso? ¿Qué es eso?», pregunté con un acento de espanto que sorprendió a la persona a quien me dirigía. «¿No veis?», me contestó, «que el cementerio está a nuestra izquierda? Es un entierro». En aquel instante el camino en pendiente me permitía dominar los alrededores, y al punto vi que colmaban una fosa. Mi corazón se oprimió dolorosamente, pareciéndome que en aquella tumba se encerraba toda una vida de felicidad y de esperanzas. A pocos pasos de la ciudad encontré al profesor M, apoyado en el brazo de su sobrina. Los dos volvían de aquella lúgubre ceremonia. Pasaron junto a mí sin verme, y observé que la joven lloraba. Entonces no pude contener ya mi impaciencia. En vez de entrar en la ciudad, envié a mi criado con el equipaje a la fonda donde en otro tiempo me hospedaba, y corrí sin aliento a la casita del consejero. Al abrir la verja del jardín vi a Crespel conducido por 2 personas vestidas de luto, entre las cuales se agitaba como un hombre desesperado. Vestía el raído traje gris que él mismo confeccionara años antes, y nada había cambiado en su persona.
pero de su sombrero de 3 picos pendía una larga gasa negra, y en su cinturón del mismo color balanceábase un arco de violín a guisa de espada. Al observar aquello me estremecí, y no pude menos de murmurar: «Está loco». Los hombres que le acompañaban se detuvieron a la puerta de la casa. Crespel los abrazó, sonriendo de una manera extraña. Pronto se alejaron, y entonces la mirada del consejero se fijó en mí. «Sed bienvenido, señor estudiante, vos me comprenderéis». Y cogiéndome de la mano, condújome al gabinete donde estaban alineados sus violines. Cubríalos un ancho crespón negro, pero el violín del maestro desconocido no estaba allí. En su lugar veíase una corona de mirto. Todo lo comprendí al punto. «Antonia, Antonia», exclamé en un acceso de doloroso delirio, pero Crespel permanecía inmóvil delante de mí con la mirada fija y los brazos cruzados. «Cuando expiró», díjome con una emoción que en vano trataba de ocultar, «el alma de ese violín produjo un sonido doloroso al romperse, y la caja armónica se hizo pedazos. Ese antiguo instrumento que ella amaba no podía sobrevivirla, y le he encerrado en su ataúd». Al pronunciar estas palabras, el consejero, cambiando la expresión de su rostro, comenzó a entonar con ronco acento una canción grotesca, y sosteniéndose en un pie, dio algunos saltos en derredor de la sala. La gasa pendiente de su sombrero enganchábase en todos los violines, y como de pronto me rozase la cara, no pude reprimir un grito penetrante. «Muchacho, muchacho, ¿por qué gritas?», preguntóme el consejero deteniéndose al punto. «¿Has visto al ángel de la muerte? Siempre se adelanta a la ceremonia». Al decir estas palabras avanzó hasta el centro de la habitación y, levantando con ambas manos sobre su cabeza el arco que llevaba pendiente del cinturón, rompióle con violencia y arrojó los pedazos lejos de sí, exclamando: «¡Ah! Ya soy libre, del todo libre. Ya no construiré más violines. No, se acabaron los violines, nunca más violines». El pobre Crespel pronunció estas palabras con un tono extraño, semejante a un ronco aullido, y después continuó su carrera alrededor de la habitación, sosteniéndose siempre en un pie. Helado de espanto quise huir, pero con nerviosa mano detúvome cuando iba a retirarme. «No os mováis, señor estudiante», me dijo, «ni toméis mis convulsiones por un acceso de locura. La causa de todo esto es que hace pocos días mandé que me cortaran una bata, con la cual quería asemejarme al destino, o a Dios». El infeliz me dijo otras 1000 extravagancias, hasta que al fin, desfallecido por su exaltación, cayó como muerto. La anciana ama de gobierno acudió presurosa al oír mis gritos, y en sus brazos dejé a Crespel. Cuando volví a ver al profesor M, sostuve que el consejero estaba loco. «Espero que no será así», me contestó. «La fermentación del pensamiento que abrasaría el cerebro de otro hombre se resuelve por la acción en nuestro pobre amigo, y su agitación desordenada prevaleciendo sobre su excitación nerviosa le salvará. La muerte súbita de Antonia le ha trastornado, pero apuesto a que dentro de 2 días volverá a sus costumbres y a su antiguo género de vida». La predicción del profesor se realizó. Al día siguiente Crespel estaba sereno, solo que se le oía repetir con frecuencia que ya no construiría más violines ni tocaría ninguno. Todo esto no había aclarado para mí el misterio que rodeaba las relaciones de Antonia con el consejero Crespel, y cuanto más pensaba en el asunto, confirmábame más en la creencia de que debía haber existido entre aquellos dos seres algo odioso. Antonia se me parecía siempre en sueños como una víctima, y no quise salir de H sin provocar una explicación. Mi cabeza se exaltaba por momentos. No pude contenerme más, y dirigiéndome a la casa del consejero, penetré en su gabinete como una bomba. Estaba tan tranquilo y sereno, sentado junto a una mesa, y entreteníase en tornear algunos juguetes de niño. «Hombre execrable», exclamé, «¿cómo puedes disfrutar un solo momento de paz? La conciencia te debe morder el corazón como una serpiente». El consejero me miró con aire de asombro, dejando a un lado su cincel. «¿Qué queréis decir, amigo mío?», preguntó. «Tened la bondad de sentaros». Aquella sangre fría me irritaba más. Acuséle altamente del asesinato de Antonia y le juré que en mi calidad de abogado iba a valerme de todos los medios posibles para promover una investigación judicial sobre las causas de aquella desgracia. Mi irritación se desahogó al fin en un flujo de palabras, y el consejero seguía mirándome tranquilamente. «Joven aturdido», me dijo cuando hube acabado de hablar, con una gravedad solemne que me confundió, «¿con qué derecho quieres penetrar los secretos de una vida que siempre te fue extraña? Antonia no existe ya. ¿Qué te importa lo demás?». En la calma de aquel hombre había algo tan profundamente triste que al punto comprendí la insensatez del paso que acababa de dar.
y pedí 1000 perdones al consejero, suplicándole me refiriese a alguna de las particularidades de la vida del ángel que lloraba. Entonces cogióme de la mano, me condujo hacia el balcón y con la vista fija en el jardín me contó una historia conmovedora, pero he olvidado todo lo que no se refería a la hermosa Antonia. Desde su juventud, el consejero Crespel tuvo una decidida afición a coleccionar a toda costa los violines de los antiguos maestros, y sus pesquisas le condujeron a Italia y a Venecia, donde pudo oír, en el Teatro de San Benedetto, a la famosa cantante Ángela. Su encantadora belleza no hizo menos impresión que su talento como violinista en el corazón del consejero. Un secreto enlace los unió, pero la hermosa cantatriz Ángela en el teatro era un demonio en la casa. De modo que Crespel, después de 1000 escenas borrascosas, resolvió refugiarse en el campo, donde se consolaba lo mejor que podía con un excelente violín de Cremona. Pero la señora Angela, muy celosa, en su calidad de italiana de pura sangre, fue a desalojar a su esposo de su retiro. Cierto día penetró en la sala, donde Crespel hacía una improvisación, y apoyando su linda cabeza sobre el hombro de su marido, miróle con ojos llenos de amor. El consejero, cuya imaginación vagaba en las regiones ideales, hacía volar el arco con tal ardimiento que involuntariamente rozó el cuello satinado de Ángela. «¡Bestia tedesca!», exclamó la cantatriz, y cogiendo encolerizada el violín de Cremona, descargó con él un golpe en la mesa de mármol y lo hizo pedazos. El consejero permaneció un instante como petrificado, pero después, obedeciendo a uno de esos movimientos nerviosos que no se analizan, cogió a la hermosa cantante, arrojóla por la ventana de su propia casa y huyó de Alemania. Sin embargo, muy pronto se arrepintió, al recordar que Ángela le había acariciado con la dulce esperanza de que muy pronto sería padre. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al cabo de 8 meses recibió en el fondo de Alemania una carta de las más cariñosas, en la que su mujer, sin recordarle modo alguno el incidente ocurrido entre los dos, anunciábale el nacimiento de una niña, suplicándole que fuese a Venecia? Crespel, sospechando algún lazo, mandó tomar informes. Así supo que su linda esposa había caído sobre una platabandas llenas de flores, las cuales habían amortiguado el golpe, y que el resultado feliz. Ángela no tenía ya desde entonces ni caprichos ni cóleras. El remedio conyugal había sido maravilloso. El buen Crespel se conmovió al saber todo aquello y al punto dio orden de enganchar los caballos a su berlina. Mas apenas estuvo en el coche, ocurrióle una reflexión. «Diablo», pensó, «¿y si mi señora no se hubiese curado aún radicalmente y me fuera necesario arrojarla otra vez por la ventana?» La pregunta era difícil de contestar. Crespel optó por volver a casa, pero escribió a su querida esposa una larga epístola felicitándola de que si su hija tuviese, así como ella, un lunar detrás de la oreja. El consejero permaneció en Alemania, pero desde entonces mantuvo con Ángela una activa correspondencia en la que las protestas de amor, los proyectos del futuro, las quejas y las dulces súplicas volaban sin cesar desde Venecia a la ciudad de H. Cierto día Ángela fue a Alemania y alcanzó un gran triunfo en el teatro de F. Aunque no estuviera en su primera juventud, encendió pasiones, hizo a algunos felices y una infinidad de víctimas. Sin embargo, la hija de Crespel crecía. Llamábase Antonia, y su madre adivinaba en ella una cantatriz de primer orden. Crespel, sabiendo que su esposa se hallaba tan cerca, ardía en deseos de ir a verla para abrazar a su hija, pero el temor a las locuras de Ángela le retuvo, y permaneció en su casa entre los violines que no le contrariaban nunca. En aquella época, un joven músico que infundía grandes esperanzas se enamoró de Antonia. Crespel, a quien se consultó, tuvo una satisfacción al saber que su hija iba a casarse con un artista sin rival en el violín, y esperaba de un día a otro la noticia de la boda, cuando una carta sellada de negro por mano extraña anuncióle que Ángela acababa de morir, víctima de una pleuresía, precisamente en la víspera del matrimonio de su hija. El último ruego de la cantatriz invitaba a Crespel a ir en busca de la huérfana y en su consecuencia marchó sin perder momento. El joven novio, que no había querido separarse de Antonia en momento tan doloroso, hallábase presente cuando el padre llegó. Una noche que estaban reunidos, Crespel hablaba de la difunta y Antonia, sentándose de pronto al piano, cantó con aire tan melancólico que hubiérase dicho al oírla que el alma de su madre se estremecía en su voz. Crespel no pudo contenerse. Los sollozos le ahogaban. Levantóse y estrechando a su hija entre los brazos, exclamó: «Oh, si me amas, no cantes más, porque me destrozas el corazón. No cantes nunca».
Antonia fijó en su padre una larga mirada en la que se adivinaban lágrimas, cual si la joven comprendiese que se desvanecía para ella un sueño feliz. Su negro cabello flotaba como ondas de ébano sobre sus hombros de alabastro. Su talle se doblaba como un lirio que está a punto de quebrarse, y Crespel lloraba al verla tan hermosa, porque un instinto fatal revelábale el porvenir. Antonia palidecía, y el consejero sorprendió en su rostro una señal de muerte, contemplando con terror aquel germen que a cada hora debía desarrollarse. No, no, amigo mío, decía más tarde Crespel al doctor R., médico famoso. Esas manchas de un rojo vivo que coloran las mejillas de Antonia cuando canta no son producidas por la animación. No, es lo que yo temía. Pues bien, replicó el doctor, no debo ocultaros mi inquietud. Bien sea que esa niña haya hecho esfuerzos prematuros para cantar, o ya que la naturaleza dejara en tan hermosa obra un defecto orgánico, creo que esa sonoridad de la voz, impropia de las facultades ordinarias de su edad, es un indicio de peligro, y no la doy 6 meses de vida, si la permitís cantar. El consejero se estremeció. Parecíale ver un hermoso arbusto cubierto con sus primeras flores y una mano despiadada que se disponía a cortarle de raíz. Su resolución fue rápida. Hizo ver a su querida Antonia las dos sendas del porvenir. Por la una, el casamiento y las seducciones de la vida de artista, que terminarían muy pronto en la tumba. Por la otra, la conservación de la existencia junto a su anciano padre, para quien era la última alegría y la última felicidad. Antonia comprendió el sacrificio que su padre imploraba. Arrojóse en sus brazos sin pronunciar palabra. Crespel despidió al novio y 2 días después llegaba a H. con su querida hija. Pero el joven no podía renunciar así a la felicidad que se había prometido, y marchó en pos de Crespel, a quien alcanzó a la puerta de su casa. El consejero le rechazó duramente. «Oh», exclamó la pobre Antonia, «dejadme verle, oírle una vez más y después morir». «Morir, morir», repetía el consejero fuera de sí. «Verte morir a ti, hija mía, el único ser que me hace amar este mundo. Pues bien, hágase tu voluntad, pero si mueres no maldigas a tu desgraciado padre». El sacrificio quedó resuelto. El joven músico se sentó al piano. Antonia cantó, y Crespel, empuñando su violín, no dejó de tocar con la vista fija en Antonia hasta que vio aparecer las manchas purpúreas en sus pálidas mejillas. Entonces interrumpió bruscamente el concierto, hizo una seña al joven músico para que se retirase, y Antonia cayó al suelo privada de sentido. Al pronto creí, me dijo Crespel al acabar de referirme esta triste historia, que mi pobre hija estaba muerta, y cogiendo al maldito novio por un brazo, grité: «Marchaos pronto de aquí, porque mi hija está tan pálida que soy capaz de hundiros un cuchillo en el corazón para colorar sus mejillas con vuestra sangre». Sin duda tenía yo un aspecto terrible en aquel instante, porque el taimado se precipitó como un loco por las escaleras y jamás he vuelto a verle. Cuando el consejero levantó a su hija, ésta abrió los ojos y volvió a cerrarlos casi al punto. El médico a quien se había ido a buscar dijo que el accidente, aunque grave, no tendría tal vez enojosas consecuencias, y en efecto a los pocos días la joven pareció del todo restablecida. Su amor filial era conmovedor. Con la más admirable resignación habíase sometido a las manías y caprichos del consejero y ayudábanle con angelical paciencia a desmontar los violines viejos que compraba para construir otros nuevos. «No, padre mío», decíale a menudo con melancólica sonrisa, «ya no cantaré más, puesto que te aflijo. No quiero vivir ni respirar más que para ti». Y Crespel, al oír aquellas palabras, sentíase feliz. Cuando hubo comprado el famoso violín que encerró en el ataúd de Antonia, al ver ésta que también iba a desmontarle, miró tristemente a su padre, diciéndole: «¿Cómo? ¿También ese?». Parecióle al consejero que una voz interior le aconsejaba respetar aquel instrumento y hasta probarle. Apenas hubo preludiado, la joven exclamó batiendo las palmas: «Esa es mi voz, es mi voz, todavía canto». Y decía verdad. Las notas perladas del maravilloso instrumento parecían caer del cielo. Crespel estaba conmovido. El arco creaba prodigiosos bajos sus dedos. Algunas veces decíale Antonia con dulce sonrisa: «Padre, quisiera cantar». Y entonces Crespel, tomando el violín, tocaba algunas variaciones deliciosas. Pocos días antes de mi segundo viaje a H., el consejero creyó oír durante una noche serena las teclas del piano en la habitación contigua, pareciéndole que los dedos de Antonia las recorrían rápidamente. Quiso levantarse, mas hubiérase dicho que una mano de hierro le sujetaba. Después figurósele que la voz de su hija murmuraba débilmente, cual si estuviera lejos. Poco a poco las modulaciones se acercaron, llegando a un crescendo del que cada nota le traspasaba el corazón como una flecha.
De repente una aureola azulada disipó las tinieblas en el fondo de la habitación y vio a Antonia en brazos de su novio. Sus labios se tocaban y sin embargo el canto celestial continuaba siempre. Poseído de un espanto indecible, el consejero permaneció allí hasta que vio despuntar el alba, presa de una angustia indefinible. Parecíale que un círculo de hierro paralizaba su pensamiento. Cuando el primer rayo de la aurora coloreó con sonrosados tintes las cortinas de su lecho, despertó como de un sueño penoso y corrió a la habitación de Antonia. La joven estaba tendida en un sofá con los ojos cerrados y las manos unidas. En sus pálidos labios vagaba una sonrisa dulce pero fija. Parecía dormir, soñando en el cielo. Hubiérase dicho que era el ángel de la divinidad. Su alma se había elevado al paraíso.